2 minutos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de comenzar la charla con Sandra Libonati, secretaria nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la CENACLAF. Hay muchos temas para conversar. Bienvenida, ¿cómo anda? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar con los televidentes. Bueno, ¿con qué insumos arranca la gestión? Ya en otros medios usted ha expresado algunas diferencias o señaló falta de efectividad en algunos controles que se venían llevando a cabo. ¿Con qué insumos arranca el trabajo? Bueno, los insumos siempre estamos, cuando hablamos de insumos, hablamos de personas, de recursos humanos, de recursos materiales. Evidentemente, también información, ¿no? De información recabada anteriormente. Claro, bueno, nosotros hicimos la transición, así como estaba pactado con el gobierno saliente, hicimos nuestra transición en un marco correcto, recibimos toda la información necesaria, se hizo de acuerdo a como el presidente lo había marcado, un marco de cooperación, de republicanismo. No tuvimos ningún inconveniente y estamos analizando esa información. La analizamos en el momento porque realmente fue bastante rápido que nos proporcionaron la información. La estuvimos analizando, pero bueno, ahora la estamos masticando, digamos, y viendo con qué nos encontramos en campo, ¿no? Realmente tenemos temas importantes para encarar, entre ellos la estrategia, que va a ser lo que marque el camino un poco en el tema del lavado de activos. ¿Cuál es esa estrategia? Capaz que es bueno comenzar para que los televidentes estemos teniendo claro qué conceptos hablamos, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos del lavado de activos? Hay determinados delitos que el producto, ya sea los bienes en sí mismos o las ganancias que producen esos delitos, hay determinados mecanismos para volverlo a la economía con un formato lícito. Bueno, de eso se trata el lavado y de eso se trata, de incautar, de tratar de hacernos de esos fondos, porque no nos podemos olvidar que esos fondos después vuelven, están en la economía y vuelven al sector que corresponda en delincuencia y todo el sistema se retroalimenta. Entonces la idea es poder sacarle esos fondos, esos bienes a los delincuentes. Bien. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia cuál va a ser? Bueno, nosotros tenemos un determinado marco legal sobre el cual seguramente tendremos que trabajar un poco en el sentido de buscar los consensos para las modificaciones que entendemos. ¿Cuáles? Pero lo primero... ¿Qué modificaciones? Estamos trabajando en ese sentido de buscar cuáles son aquellas modificaciones que son importantes y relevantes. Modificaciones y avances siempre podemos tener. No nos olvidemos que nosotros partimos de recomendaciones internacionales. Eso día a día está cambiando y siempre quedamos un poco... siempre corriendo la de atrás en las modificaciones que hay que hacer. Hay cuestiones locales que necesitamos para poder avanzar, como por ejemplo el tema del manejo de efectivo. A ver, si nosotros vamos a cuáles son, dónde podemos encontrar las mayores vulnerabilidades, como así lo marca la evaluación de riesgo que hizo Uruguay, el efectivo sigue siendo un mecanismo que se utiliza fuertemente para el lavado de activos. O sea que bajar el monto de $100.000 que había marcado la LUC en el gobierno anterior ya es uno de los primeros cambios que se planifica. Bueno, como te decía, es un cambio que desde la Secretaría creo que es relevante, que es importante, pero va a haber que buscar los consensos, negociar con los distintos actores. Acá tenemos el Parlamento, ¿no? Que es el principal actor en todo esto, que aprueba un marco legal o los cambios que entienda y bueno, habrá que buscar los consensos para ver... ¿Cuánto sería el ideal para controlar los topes que se habían puesto anteriormente a la LUC? Eran señalados como muy bajos, otro como muy alto para transacciones en efectivo. ¿Cuál sería un monto adecuado que no tranque, digamos, la economía o las transacciones, pero que también permita generar controles? Viste que el principio comenzaba de los trabajos y cómo estamos tratando de analizar la información. Creo que parte del proceso es analizar para ver cuál
puede ser un monto razonable. Y hablar también, como comentaba, coordinar con los propios actores, ¿no? Tanto en los sujetos obligados, ahora capaz que hablamos un poquitito de quién es esa figura de los sujetos obligados, ¿no? Tanto con los actores, pero particularmente en el Parlamento. Pero nosotros tenemos que llevar nuestro input, para eso necesitamos estudiar, analizar la información, ver un poco qué ha ocurrido, qué situaciones nos encontramos, en eso estamos en la Secretaría, para poder proponer algo razonable y que pueda llegarse a un consenso de aprobar lo mejor que se pueda tener para este tema. Pero no tiene un número. No, realmente no tengo un número, porque dar en este momento una cifra me parece que no agrega valor en la medida que no está estudiado. Se ha hablado mucho de cuántos podría ser el monto, la mitad, 50, 30, no lo sé. La realidad es que hay que estudiar. A ver, acá tenemos un punto. No trancar lo que es la operativa de las personas, no dificultar la vida diaria de las personas. Ese es un punto fundamental. Tampoco es cuestión de trancar inversiones. Nosotros sabemos que muchas personas guardan el efectivo en su casa y sigue siendo común. Hay personas que manejan también efectivos en pequeños negocios. Bueno, la idea es no trancar esos negocios que las personas puedan estar realizando. Entonces hay que hacerlo con un estudio y con cierta seriedad. Usted viene del mundo del Banco Central del Uruguay. El año pasado hubo 964 denuncias de operaciones sospechosas de lavado de activos. ¿Es una cifra que a usted le sorprende? ¿Debería haber más? ¿Entiende que debería haber más? A ver, vamos, capaz que es oportunidad para hablar de la figura del sujeto obligado, ¿no? El sujeto obligado es aquella persona que está mandatada por la ley para cumplir un proceso que le llamamos de conocimiento del cliente, para simplificarlo, y que en caso que encuentre operaciones que resulten inusuales o con algún tipo de sospecha, la reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UIAF. Todo depende de la calidad de los reportes. Si nosotros decimos, tengo 984 reportes, ¿cómo están distribuidos esos reportes? ¿Coincide con los riesgos que se han identificado y dónde están? Y después, finalmente, esos reportes terminan en un buen puerto, digamos, en incautaciones, puede ser un número razonable. Ahora, en principio, nosotros analizamos esa información y vemos claramente que hay sectores que no tienen casi reportes. ¿Por ejemplo? Y ahí tenemos todo el sector no financiero. El sector no financiero en general no tiene reportes. Hay que decir y también ser justo en este sentido, que nosotros vemos que el sector financiero, básicamente bancos y algunas otras entidades financieras que operan en el mercado, tiene muchas más transacciones. Pero la economía hoy por hoy pasa toda por el sistema financiero. Entonces eso también es lógico que así ocurra, que tenga mucho más reportes de operaciones. También es un sector que está mucho más profesionalizado. Bueno, parte de nuestro trabajo va a ser trabajar con los sujetos obligados del sector no financiero, que está a cargo de la supervisión de esta Secretaría, trabajar para realmente ir a las cuestiones de fondo y no a las formalidades, no tener un checklist de cumplir esto, cumplir lo otro, sino que realmente los sujetos puedan percibir el riesgo y poder detectar esas operaciones. ¿Cómo se va a hacer justamente eso? ¿Cómo se va a atacar el negocio no financiero? Bueno, yo creo que el diálogo es fundamental, el diálogo, la capacitación, y esto es una visión tal vez muy particular, ¿no? Creo que a veces trabajando y mostrándole a las personas, mira, ¿ves acá? Porque estamos hablando de profesionales que tienen sus capacidades desarrolladas, que a veces dicen esto es muy difícil, y a veces no se trata de si es tan difícil o no, sino realmente tener esa chispita de decir, por acá puede haber un tema. Y creo que a veces trabajando sobre casos concretos, sobre casos prácticos, mostrarle
las situaciones que pudieron haber ocurrido, que pudo haber ocurrido tanto en Uruguay como en el exterior, para ir marcando un poco por dónde vienen los riesgos. Para que también irnos abrochando en ejemplos concretos y poder ir entendiendo. ¿Se refiere, por ejemplo, al sector inmobiliario cuando hablamos de negocios no financieros que tienen pocos reportes de acciones sospechosas? Sí, el sector inmobiliario es un sector que no tiene demasiados reportes. Las evaluaciones de riesgo que normalmente se hace es decir, bueno, puede haber, no siempre lo hay, pero puede haber una relación entre el volumen que se maneja de negocios cuando la actividad ya per se puede ser utilizada para el lavado de activos. El sector inmobiliario está reconocido a nivel internacional, forma parte del glosario de la lista de delitos de sectores involucrados, no involucrados mal, sino como sujetos obligados. Y esta figura claramente tiene un riesgo mayor, por eso se lo incluye como sujetos obligados a aquellos que tramitan las operaciones. Y bueno, trabajaremos con ellos para acordar, para poder llegar a situaciones donde se identifiquen realmente las operaciones que puedan ser de sospecha. Porque no es reportar por reportar. Un reporte a la UIAF tiene que ser un reporte que agregue valor. No lo que normalmente en nuestra jerga le llamamos un reporte defensivo. La idea no es que existan reportes defensivos y que el número crezca porque sí, porque van a venir a supervisarme, entonces reporto por reportar. Lo que hay que reportar son cosas que sirvan, que realmente se puedan formar casos, detectar, ¿sí? Para finalmente incautar. ¿Qué mirada previa hay sobre el sector? Porque uno piensa sector inmobiliario y piensa, bueno, compra-venta de inmuebles, pero también tenemos una pujante industria de la construcción, ¿no? Que a veces uno se pregunta, bueno, tanta vivienda nueva, ¿dónde va a parar? ¿Quién paga esto? ¿Cómo es con relación a los salarios y los alquileres, etcétera? Ahí hay un riesgo, ¿también está identificado como un área del sector inmobiliario que genera riesgos? Bueno, si vamos a la evaluación de riesgos que hizo Uruguay, el sector inmobiliario está identificado como un sector de riesgo. Creo que está puesto en el segundo, pero el sector financiero, y creo que en segundo o tercer lugar está puesto el sector inmobiliario. Nosotros la idea no es ir contra nada ni contra nadie. Claramente nosotros como país necesitamos inversiones. El país las necesita, hay muchas prioridades para el gobierno. Entonces, no es la idea ir contra nadie, pero sí que se cumpla. No estamos queriendo que los fondos que se utilicen para el sector provengan de ninguna actividad ilícita. Eso claro, hay muchos procesos de autorizaciones que pasan o vistos buenos que pasan por la Secretaría respecto a determinadas inversiones inmobiliarias. Y bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Hay preguntas que tal vez corresponda hacerla al propio sector inmobiliario, a la economía en su conjunto, qué es lo que ocurre con esas inversiones. Hay muchos análisis, ¿no? Escuchaba el otro día que muchos inversionistas construyen, compran con fines de rentar y de obtener una renta a partir de eso. Puede ser. Esos son los análisis que nosotros vamos a tener que hacer, porque hablar desde titulares, y está bueno poderle dar una respuesta al público, a la gente, a la ciudadanía, a quien nos debemos, dar una respuesta a esas preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Una pregunta justamente que se hace mucha gente por estas horas, después de algunas informaciones que se han conocido, ¿se va a eliminar, Libonati, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos? Hasta donde tengo noticias, creo que eso correspondería preguntar en la Fiscalía. Yo no tengo noticias, de hecho tuvimos reuniones con el fiscal de lavado, como les decía al principio, para coordinar acciones. ¿Usted entiende que debe ser eliminada? Yo creo que si podemos trabajar sobre la coordinación, como estuvimos conversando con el fiscal, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos colaborar en función de las facultades que la ley nos otorga como Secretaría? ¿Qué te sirve? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita la Fiscalía para poder llegar a buen puerto? Creo que puede haber muchas falencias, algunas falencias en el marco legal.
algunas de ellas pueden ser corregidas a partir de una buena coordinación entre los actores. A veces se dice que se faltan recursos, los recursos siempre son escasos. A veces apoyándonos en otro sector, ¿sí? O en algún colaborador, podemos llegar a buenos resultados. Eso es una discusión que se la tendrá que dar quien corresponda. Nosotros vemos, nuestro objetivo es la efectividad. Bien, pero ¿es partidaria o no de la eliminación de esa fiscalía especializada? A ver, yo creo que el punto... hay un principio que es las investigaciones paralelas, ¿no? Cuando estamos hablando, explicando un poco a los televidentes, cuando estamos investigando un delito de fraude, vamos a decir, para no llevarlo todo al narcotráfico como estamos hablando hoy, si estamos investigando un delito de fraude, la investigación paralela es que concomitantemente con la investigación del fraude se investigue el delito de lavado. Ese es un principio que rige, que es una práctica internacional, no todos los países la siguen, pero si eso falla, tenemos que buscar mitigantes para que esa situación se dé, basados en la coordinación. Creo que podemos funcionar si coordinamos, si trabajamos en equipo, si trabajamos en conjunto para dar las respuestas que el tema requiere, ¿no? Que la ciudadanía creo que sabe que tenemos que avanzar. Ya nos quedan pocos minutos y usted mencionaba al inicio de la charla la necesidad de ayornar normas, de cambiar, incluso quizás generar alguna nueva. ¿Qué pasa con la efectividad de las normas que ya existen, ¿no? Y que se señalan que están pero no se usan de manera ineficiente, como por ejemplo el caso ahora Conexión Ganadera, etcétera, que se dio ese debate, ¿no? República Ganadera, de que, bueno, están los controles, pero queda ahí como un limbo que no se aplican. ¿Qué visión tiene al respecto? ¿Falta fiscalización? ¿Se hace la vista gorda? ¿Cuál es la situación? La vista gorda, no sé, no puedo opinar al respecto de que se haga la vista gorda, no tengo evidencias, estamos recién ingresando, no es una cuestión que me parezca que así sea, pero más allá de mi opinión, tenemos que tener evidencias si se hace vista gorda o no. El punto es que efectividad no se ha logrado. Y si es alguna cuestión de que los supervisados no están viendo por dónde pasan los riesgos en su sector, puede ser, tendremos que conversar. A ver, creo que una cosa importante es decir, tenemos un marco sancionatorio para los sujetos obligados, para los que no cumplen, pero la idea no es sancionar, es como decía al principio, la idea es que cada actor comprenda cuál es su rol en este sistema, que por algo existen los sujetos obligados y cada uno de los actores de todo el sistema de prevención tiene un rol y cada uno lo tiene que cumplir, pudiendo entender los riesgos a lo que se enfrenta. A propósito de roles, ¿qué va a hacer la Secretaría con esta palabra que se ha puesto bastante de moda, que es la SAD, la Sociedad Anónimas Deportivas? ¿Ustedes entienden que puede ser eventualmente un nicho para que se practique alguna maniobra de lavado de dinero en la SAD? ¿Cómo va a accionar el gobierno, la Secretaría en torno a la SAD? En cualquier sector se puede lavar dinero. Las SAD están identificadas como un sector de riesgo. Cualquier actividad de inversión, que es lo que tú mencionabas recién, de Conexión Ganadera, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de cualquier actividad de inversión, se puede estar volcando fondos que tengan un origen ilícito. Entonces, las SAD están identificadas como actividades de riesgo, siempre tanto a nivel local como internacional. El sector deportivo ha sido identificado, pero no es algo que preocupe más que otros sectores, ni menos. Y también es algo relativamente nuevo que vamos a tener que analizar, entender cómo es la operativa, porque a veces nosotros nos enfrentamos a determinadas situaciones y decimos, esto qué raro, cómo se utilizan este tipo de sociedades, y a veces es entender el negocio y por dónde vienen los riesgos para después poder ver cómo nos vamos a focalizar en cada uno de los sectores. Particularmente en el sector de SAD no se han hecho actuaciones
a nivel de la CENACLAF con mis antecesores. Y bueno, tendremos que ver dónde estamos identificando los riesgos en estas evaluaciones sectoriales que vamos a estar haciendo. Las SAD estarán incluidas dentro de las evaluaciones de riesgo por sector. ¿Qué recursos tiene que pedir Economía para poder hacer todo este trabajo? Ah, bueno. ¿Qué tiene planificado? Por el momento, no sé, creo que es bueno que sepan que nosotros trabajamos todos con recursos que están en comisión. Hay una estructura aprobada de 15 funcionarios, no fue llamado a concurso, estamos trabajando con recursos en comisión. Lo que vamos a tratar en principio es explotar la experiencia de las personas, capacitarnos, utilizar los avances en la tecnología para poder suplir. Porque la tecnología también son recursos, no son recursos humanos. Pero bueno, tendremos que trabajar coordinadamente con otros organismos, como por ejemplo la GESIC, que nos asista en cómo poder manejarnos con los recursos que tenemos, hacer un trabajo más efectivo, digamos, ¿no? En principio, no estamos pidiendo más recursos. Diego Nati, muchas gracias por esto. No, por favor, a ustedes muchas gracias por la invitación.